Cuando somos atraídos por Dios y empezamos a conocer de Dios, una de las primeras cosas o lo primero que hace Dios es que nos lleva a conocer su voluntad. Sí, dice Jesucristo que al reino de los cielos entran los que hacen la voluntad del Padre. Así que yo no puedo llamarme cristiano si no hay un interés en mí por buscar conocer la voluntad de Dios y obedecerla. En ese mismo sentido, es justamente lo primero que Jesucristo nos enseña a orar. Cuando nos dice, cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo primero que nos invita a buscar en nuestras oraciones es: Señor, yo quiero conocer tu voluntad para hacerla en mi vida, para hacerla en mi familia, en mi trabajo, con mis compañeros. Y entonces uno empieza a pensar, bueno, listo, voy a buscar la voluntad de Dios. Pero ¿cómo nos imaginamos que Dios nos va a compartir, que nos va a revelar su voluntad? Y al respecto hay algunas, digamos, creencias, y una de esas es como que Dios nos va a dar un mapa, ¿no? No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que uno se imagina como que Dios me va a dar de pronto una lista con el paso a paso. Primero vas a hacer esto y luego vas a hacer esto y luego yo te abriré estas puertas y tú entrarás. Y como que uno quiere que Dios le muestre a uno la línea y la meta a dónde voy a llegar. Entonces ya la tiene uno claro, listo, ya sé qué voy a hacer, para dónde voy y el paso a paso. Pero cuando uno va a las Escrituras, Dios no nos muestra su propósito de esa manera. Eso es una falsa creencia, es un mito, pensar que Dios nos va a mostrar el mapa así completo y nos va a decir. Cuando nosotros miramos los planes de Dios y cómo se han desarrollado en los hombres de Dios a lo largo de la historia, vemos un patrón, y es que Dios busca de nosotros una dependencia de Dios. Así como la oración del Padre Nuestro es: dame hoy el pan de hoy, mañana te pediré por el pan de mañana, eso es problema de otro día. Lo mismo en nuestro caminar diario es: hoy muéstrame cuál es el paso que debo dar en pos de tu voluntad, para llegar a la meta que tú tienes para mí. ¿Cuál es el paso que debo dar hoy? Eso es lo que Dios anhela para nosotros. Lo vemos en el desierto con el pueblo de Israel. Dios les dijo: vamos a la tierra prometida. No les dijo cuál es el camino, no les dijo, bueno, cuando les dijo tienen 40 años de sanción por haber desobedecido, por no haber confiado, una nube de día y una columna de humo de día y una columna de fuego de noche era lo que los guiaba. Si la columna se estacionaba en un lugar 3 meses, ahí se quedaban 3 meses. Cuando la nube se movía, levantaban campamento y se iban detrás de la nube, ¿cierto? Era la presencia de Dios que los guiaba. Total y absoluta dependencia de dónde iba Dios, allá voy yo. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. Entonces olvidémonos de que Dios nos va a mostrar su propósito dándonos un mapa claro del paso a paso. Necesitamos depender de Él día tras día y obedecerle en lo que nos va mostrando de su voluntad revelada. Otra creencia, no sé si alguno de ustedes la tuvieron, yo la tuve, yo he tenido creo que todas, ¿sí? Es la de que la voluntad de Dios va a ser miserable para mí. Y entonces pensamos, no, si yo me rindo a la voluntad de Dios y le entrego todo, pongámosle, Señor, te entrego mi carro. Eso mínimo Dios me dice: regáleselo al pastor, regáleselo a esta persona que está de misión. Uy, y tanto que me costó conseguir este carrito. Hay un temor. Si yo le digo a Dios: Señor, estoy dispuesto contigo para lo que sea, pensamos, no sé, nos imaginamos como que Dios nos va a mandar de misioneros a una isla llena de caníbales a predicar el evangelio allá. O sea, pensamos que Dios nos va a quitar como las cosas que nos gustan de la vida. Y eso también es una falsa creencia, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de Dios y de la misma manera confiar en Él, en quién es Él y que sus planes y sus propósitos son buenos y son perfectos para nosotros.
Otra creencia es que la voluntad de Dios es para los misioneros, solamente para los pastores, para los que sirven a Dios en la obra, los evangelistas, y que el que tiene una empresa o el que trabaja como empleado o que hace un oficio o que está en su casa, para mí ya no hay voluntad de Dios, yo ya estoy pensionado, la voluntad de Dios era en otra época, eso era para otras personas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en toda época de nuestra vida, ¿sí? Entonces necesitamos entender eso y saber que en todo tiempo, en toda edad, en toda ocupación, Dios tiene planes para nosotros y debemos buscarlos. Otra idea muy común hoy en día es que la voluntad de Dios, conocemos la voluntad de Dios dependiendo de si las cosas se dan o no se dan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Señor, yo me quiero ir del país, pero ¿es tu voluntad que yo me vaya para Estados Unidos si me dan la visa para Estados Unidos? Y le salieron todas las cosas, le dieron la visa y ahí era la voluntad de Dios que me fuera para Estados Unidos. Eso es equivalente a decir, Señor, tu voluntad es que yo sea infiel si logro, no sé, conquistar, enamorar a otra mujer. Tu voluntad es que yo tenga relaciones sexuales con una trabajadora sexual si encuentro un lugar donde están ellas y hay alguna disponible. O sea, no tiene sentido yo depender de factores que se pueden dar sencillamente porque están ahí a disposición en oferta y pensar que la voluntad de Dios va a ser revelada simplemente porque se dan o no se dan. Necesitamos buscar la voluntad de Dios y eso no es echando una moneda al aire, sino eso es en oración, en intimidad, en dependencia absoluta de Dios. Dios no nos muestra su voluntad a través de ninguna de estas áreas. Vamos a ver entonces cómo sí Dios nos muestra su voluntad. Vamos a Efesios 2, versículo 10. Y primero entendamos algo y es que Dios sí quiere revelarte su voluntad. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó un plan para nosotros, trazó un camino para que cada uno de nosotros siga. Ahora bien, Dios se tomó el tiempo, el cuidado, la atención, el detalle de pensar en cada uno de nosotros, trazar un plan y luego nos dice, no te digo cuál es. O sea, no tiene sentido que nosotros pensemos que Dios traza planes para nosotros para luego guardar el secreto y mirarnos como con picardía, a ver si lo encuentras, a ver si eres capaz de dar con el chiste. No, Dios quiere revelarnos cuáles son sus planes. Yo quiero que vayamos a Salmos 37. Salmos 37, versículo 23. Miren lo que dice, el Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a Él le agrada. ¿Qué está diciéndonos este pasaje? Que Dios es el que ordena, el que lleva los pasos del hombre. Pues estamos hablando del hombre de Dios, ¿no? Del hombre que busca a Dios y lo pone en su camino, en el camino que Dios ha trazado para él. Dios quiere ponernos en sus caminos, en los planes que tiene para nosotros. Salmo 32, versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué dice que va a hacer Dios con el camino que preparó para nosotros? Te enseñaré el camino en que debes andar. Ahora bien, una vez más, yo necesito estar caminando con Dios, como lo estudiamos hace 8 días con Enoc. Yo necesito estar anhelando, viviendo en la presencia de Dios. De lo contrario, pues Dios no me va a poder enseñar su caminar, su camino.
Proverbios 3, versículo 6. Dice: busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Qué nos dice Dios con este pasaje? Una vez más, ¿qué nos llama a buscar? ¿Qué tenemos que buscar nosotros en nuestras oraciones diarias? La voluntad de Dios. Busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿En qué aspectos de mi vida debo yo buscar la voluntad de Dios? Soy papá. Caramba, voy a hacer las cosas a mi manera, basado en los prejuicios míos, en la infancia que yo tuve, en lo que hicieron conmigo bien, en lo que no hicieron bien, en lo que la filosofía y la psicología dicen hoy en día. ¿Cómo voy a ser mi crianza? A la luz de las Escrituras. ¿Cómo voy a ser como esposo? ¿Voy a tomar el modelo de mis papás? ¿Voy a tomar el modelo de la sociedad? ¿O lo que veo en las películas? ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es tu voluntad para mi relación de pareja? ¿Cómo debo ser como empleado? Pero es que todos los demás hacen esto y esto y esto. No, espéreme. ¿Qué es lo que Dios dice que yo debo hacer en el trabajo? Y entonces es buscar la voluntad de Dios en todo lo que yo hago. En todo lo que yo hago. ¿Y cuál es la consecuencia? Dios te mostrará cuál camino tomar. Entonces Dios nos dice, si tú estás buscando mi voluntad, tú no vas a tener que estar preguntándote qué hago, cómo hago con esto y qué, porque Dios te va a ir mostrando y Dios te va a ir guiando. Pero si yo no estoy buscando la voluntad en todo, pues va a ser muy complicado cuando yo llego a una encrucijada y necesito tomar una decisión, ¿qué hago con esto? Pues va a ser muy complicado entender y saber cuál es la voluntad de Dios porque no estoy habituado a hacerlo en lo cotidiano. Entonces, nosotros, como ya lo enseñábamos las semanas pasadas, necesitamos tener un compromiso de obedecer la voluntad revelada de Dios en su palabra. Y entonces, como lo decía hace un momento, ¿qué dice Dios de cómo debe ser mi trato con mi pareja? Bueno, así. ¿Qué dice Dios de cómo debo manejar mis finanzas? Bueno, así tengo que estarla manejando. ¿Cómo dice Dios que debo relacionarme con las personas? De esa manera es que debo estar haciéndolo. Pero es que a mí me cuesta, pero es que yo soy tímido, pero es que yo soy de temperamento explosivo, pero es que Dios nos dio su Espíritu Santo y debemos someternos a su voluntad en el Espíritu Santo, como ya también lo hablábamos. Entonces, esto es, ya lo mencionábamos también, es cuestión de vida o muerte. Mateo 7:21. ¿Quiénes son los que entran al reino de los cielos? Jesucristo dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que yo soy cristiano y que tengo mucha fe. Si tu fe no va acompañada de un caminar sometido a la obediencia de Dios, tu fe es una fe muerta, como lo expresa Santiago. Una fe verdadera, una fe viva, una fe genuina que me da vida eterna. Es una fe que me lleva a estar sometido en humildad, reconociendo mi debilidad y mi imposibilidad como hombre, diciéndole a Dios, Señor, te necesito, Señor, te necesito. Cada paso del camino, te necesito, te necesito, te necesito. Ayúdame, ayúdame, fortalécete, fortalécete. Y enfocado en hacer la voluntad de Dios. Entonces, necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo para poder estar buscando y sometiéndonos a la voluntad de Dios en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Es muy fácil. Salimos de acá, ahorita estamos, sí, buscar la voluntad de Dios, sí, voy a buscar la voluntad de Dios. Y salimos de aquí, ¿y qué decisiones tomamos? ¿Basados en qué? En lo que nos parece. El próximo domingo, hoy tengo pereza, amaneció lloviendo, hoy no voy a la iglesia. Y la voluntad de Dios es que nos congreguemos o que no nos congreguemos. Hebreos 10:24 dice, no deje de congregarse. Todo el libro de Hechos nos muestra cómo los cristianos se reunían ni siquiera cada 8 días. Entre semana también se reunían en las casas, el fin de semana, el lunes, en el templo, en las casas preparadas, como hoy en día nosotros, para reunirse.
constantemente. Entonces yo necesito hacer un compromiso con someterme a la voluntad de Dios. Llenos del Espíritu Santo, buscando la voluntad de Dios y sometiéndonos a ella. La voluntad de Dios es difícil de conocer. Hablo de la voluntad general de Dios para tu vida. Usted agarra una Biblia. La voluntad de Dios es que usted ore. O sea, bueno, no es muy complicado saber que la voluntad de Dios es que yo ore. Es más, sabemos claramente que tenemos que orar sin cesar, que tenemos que orar por nuestros hermanos, que tenemos que orar para que otras personas vengan a Cristo, que tenemos que orar por las autoridades, que tenemos que orar constantemente, sin cesar, persistentes, insistiendo. Todo eso lo sabemos de la oración. Ahora yo pregunto, ¿oramos teniendo en cuenta todo eso? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que estudiemos la Biblia? Si la voluntad de Dios es que lo conozcamos a Él y lo conocemos a Él a través de las Escrituras, pues tenemos que estudiar la Biblia diariamente porque es nuestro alimento. ¿Será que la voluntad de Dios es que yo predique el Evangelio? Cuando claramente nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, entre otros muchos pasajes que nos dicen lo mismo. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La voluntad de Dios claramente la conocemos. Y como lo hablábamos también la semana antepasada, si yo no estoy comprometido con obedecer la voluntad general de Dios, la voluntad claramente revelada por sus palabras y que la encontramos en las páginas de la Biblia, pues eso me está mostrando que no hay ninguna intención real de amar a Dios, de seguirle, de obedecerle, de someterme a Él. Si no obedezco lo sencillo que me dice, ora todos los días, ora todo el tiempo, predica el Evangelio. Si no me esfuerzo, si no se me da ni un poquito eso, lo más básico, estudiar la Biblia, pues claramente le estoy diciendo a Dios, o sea, tú y tu voluntad me tienen absolutamente sin cuidado. Amar a Dios es amar su voluntad. Amar a Dios es someternos en obediencia a su voluntad. Juan 14, 21 y siguientes, o desde el 16 también lo dice. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. ¿Qué estamos hablando? Someterme a la voluntad de Dios que está en su palabra. Entonces miren, no es un juego, necesitamos estar buscando y estar comprometidos con lo que conocemos de Dios a través de las páginas de la Biblia. ¿Cómo Dios nos muestra su voluntad ya más particular y específica en situaciones donde uno dice, ¿qué hago con este problema en el trabajo? ¿Qué hago con esta situación en la pareja? Vamos a buscar cómo Dios nos revela su voluntad. Una de estas áreas, una de estas maneras como Dios nos guía, nos dirige y nos muestra su voluntad es a través de milagros. Por excepción, esta es digámoslo así, la que rompe la regla, la excepción a la regla. Pero es algo que ha sucedido y que Dios lo puede hacer. ¿Sí? Somos guiados por Dios por medio de manifestaciones sobrenaturales. Y veamos un ejemplo en las Escrituras, o algunos ejemplos. Hechos 9, versículo 3 y 4. Ustedes recuerdan quién era Pablo, ¿no? Cuando se llamaba Saulo, ¿sí? Su nombre hebreo, estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos. Iba de camino a otra ciudad con cartas para llevar presos a los cristianos. Y resulta que Dios le muestra su propósito en la mitad del camino. Versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí Saulo le pregunta: bueno, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y bueno, le dice: ¿qué debo hacer? Y Dios le muestra lo que debe hacer. Eso es un momento muy especial porque hubo una manifestación sobrenatural. Se le manifestó Dios en un resplandor de luz y en una voz audible que le decía cosas muy puntuales y particulares a Saulo, ¿no? A Pablo. Y cuando Dios se le manifiesta, ocurre un clic, un despertar, un cambio de propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Capturar cristianos, matar cristianos, destruir con el cristianismo. Y ese encuentro, esa manifestación sobrenatural de Dios, ¿qué hace en la vida de Pablo? Le da un giro total a su vida y se convierte en uno de los mayores, si no el mayor predicador del Nuevo Testamento, que fue enviado a los gentiles, que abrió iglesia en todo pueblo, en toda ciudad que iba. Cambió su vida. El encuentro de una manifestación sobrenatural de Dios. Pero veamos también Hechos 8, versículo 26. A uno de los discípulos del Señor que vivía lleno del Espíritu Santo, y lo sabemos por los capítulos anteriores, que era uno de los requisitos de estos hombres, Felipe y los otros 6 diáconos. Versículo 26, capítulo 8, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué manifestación sobrenatural experimentó Felipe? Un ángel del Señor se le apareció y le habló y le dio instrucciones muy precisas de cuál era la voluntad de Dios, de cuál era el camino que él debía seguir. Agarre hacia el sur por el camino que va hacia Gaza y váyase por allá, por ese lado. Mire que no le dio más instrucciones. No le dijo: allí encontrarás a un hombre de nacionalidad etíope y tú te acercarás a él. No le dijo nada, le dijo: vaya por ese camino. No le mostró por qué iba a ir por ese camino, ni qué iba a suceder en ese camino. Pero leemos ahí en el siguiente renglón: y Felipe se levantó y fue. Entonces, tiene que haber una actitud, una disposición en nosotros a obedecer la voluntad de Dios. Mire que Felipe no se puso a cuestionarle: Señor, tú me mandas para el desierto, que ahí lo dice, ¿no? No hay un plan tuyo que me mande a la playa, de pronto, que el mar, yo sí tengo trajes de baño suficientes, para el desierto mi piel es delicada, Señor. No se puso a cuestionar las indicaciones que le estaba dando el ángel, sino que estaba comprometido con la voluntad de Dios. Váyase para el desierto. No le dijo a qué: listo, Señor, ¿quieres que vaya para el desierto? Al desierto me voy. Y arrancó y se fue para allá. Más adelante vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Entonces, Hechos 16, versículo 9 y 10, otra manifestación sobrenatural de Dios mostrándonos su voluntad específica. 9 y 10 dice: estaban en misión, ¿no? Pablo iba con un equipo y estaban de ciudad en ciudad. Versículo 9: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Cuál fue la manifestación en la vida de Pablo en esta oportunidad? Tuvo una visión de noche. Estaba durmiendo y tuvo una visión y se levantó. Yo me lo imagino: el Señor se me apareció en sueños diciéndome que vayamos a Macedonia. Vi un varón que nos llamaba desde Macedonia diciendo: vengan y ayúdenme. Y todos los demás que dijeron: el Señor nos está mandando a Macedonia. Agarraron maleta y ¡zum!
rumbo a Macedonia. Cambió y ellos entendieron, aceptaron y se sometieron a la voluntad de Dios. No estaba Macedonia dentro del itinerario que ellos tenían de las ciudades a las que iban a visitar. Pero tan pronto Dios les habla su plan a través de una visión, inmediatamente cambian su plan. Dicen, sí señor, para allá es, para allá me voy. Una vez más que vemos una disposición, un compromiso de someternos a la voluntad de Dios. Si soy cristiano, no hay otra opción para mí. Si yo no me estoy sometiendo en obediencia a Dios, necesito entonces intimar con el Señor. Porque yo estoy en control de mi vida y si yo estoy en control, Cristo no es el Señor y entonces yo no soy salvo. ¿Sí me hago entender? Necesitamos estar en una íntima comunión con Dios, buscando su voluntad, sometiéndonos a ella en todo momento. Y Dios nos va a guiar de una forma u otra, excepcionalmente a través de visiones, un ángel, una voz audible, no sé cómo lo quiera hacer el Señor. Otra manera como Dios nos guía y nos enseña es por su palabra. Por la palabra de Dios es la manera más sencilla, pero inclusive de manera muy puntual y particular. Yo quiero que vayamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo a partir del 14. Y vamos a ver un poco lo que sucede con la vida de un joven rey llamado Josías. Uno de los pocos, contados con los dedos de la mano, que hicieron lo bueno, lo recto delante de Dios en todo el periodo que existió de reyes en Israel. Versículo 14, mire cómo empieza. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Entonces imaginémonos la escena. Habían traído las ofrendas, estaban en el templo y el sacerdote estaba sacando las ofrendas del templo, los diezmos, las primicias, bueno, todo lo que habían llevado. Y dentro de eso, en el depósito del alfolí, ¿cierto?, donde se llevaban todos los diezmos, ofrendas, se encuentra algo que estaba perdido, y es el libro de la ley de Dios, la palabra de Dios, y la Torá. Y entonces, ¡wow! ¡Qué hallazgo que tenemos! Versículo 18. Bueno, se lo entrega a Safán, el siervo del rey, y él va delante del rey y le da las cuentas. Mire, esto fue la plata que se encontró allí, no sé qué, le rinde todas las cuentas. Y dice, versículo 18, además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel, por el pueblo de Israel que queda, y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Miren el corazón de este joven rey. Aquí tenía 16 años. Tenía 16 años en este momento. Mentiras, aquí no tenía 16 años, había pasado más tiempo. Estaba en sus 20, empezando sus 20. Y encuentra en la palabra de Dios y cómo es confrontado él y dice, nuestros papás y las generaciones anteriores han hecho lo malo delante de Dios. No hemos obedecido al propósito, a la voluntad de Dios que está escrita acá. Fue lo que Dios le dejó escrito a Moisés. Versículo 29. Después de que tiene la respuesta, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Israel. Mire cómo cambió, y aquí halló propósito Josías a través de la lectura de la ley. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él
todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Josías convocó a todo el mundo, toda la nación, todo el país, desde niños hasta viejos, reunidos para escuchar la palabra de Dios. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Este hombre fue confrontado con la palabra de Dios y allí encontró el propósito para su vida. Allí encontró su propósito como rey. Entendió que su propósito como rey era guiar al pueblo, a toda la nación, a arrepentirse de los dioses que estaban adorando y empezar a caminar en pos de Dios. Y como lo leemos más adelante, destruyó todas las estatuas y todo lo que había de los dioses paganos y volvió el corazón del pueblo hacia Dios. Encontró el propósito, un propósito que no solamente impactó su vida, sino cambió el curso de toda una nación. La palabra de Dios marcó la diferencia. ¿Por qué marcó la diferencia en este joven la palabra de Dios? El versículo 3 nos dice, si era a los 16, cuando esto que les dije sí fue a los 16 años, a los 16. A los 8 años, empezó a reinar a los 8 años, y cuando llevaba 8 años como rey, estoy leyendo versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y cuando tenía 4 años después, a los 20 años fue que empezó a hacer todos estos cambios. ¿Sí? A los 8 años de edad, ¿qué pasó con el corazón de... A los 16 años de edad, perdón, ¿qué pasó en el corazón de Josías? Empezó a buscar, conocer a Dios. No había palabra para conocerlo. Entonces lo que medio conocía por dichos era lo que estaba viviendo. Pero cuando encuentra la palabra de Dios y se encuentra cara a cara con Dios, su vida fue totalmente transformada. La palabra de Dios es absolutamente indispensable para mostrarnos la luz en el camino. Yo les quiero compartir algún ejemplo personal. Transcurría el año de... No, mentiras, tampoco así. Pero sí estaba yo empezando mi caminar con el Señor. Por allá 2002 tal vez. Y estaba inquieto por conocer la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Y estaba orando intensamente, ¿cuál es tu voluntad? Y le preguntaba a mi líder, ¿y qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y él me decía, lea. Y yo oraba, Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos. Y yo dije, tengo que hacer discípulos. ¿Por qué? Pues porque Dios me está diciendo que haga discípulos, pues no hay de otra. Y entendí que tenía que hacer discípulos y empecé a hacer discípulos. Empecé a entender el plan de Dios para mi vida. Empecé a inquietarme más y entonces quería servir, y yo sé que alguien prende los ventiladores, alguien prende las luces antes de que yo llegue a la iglesia, alguien puso las sillas, alguien conectó el sonido. Yo quiero ayudar, yo quiero estar dispuesto para servir en la obra de Dios. Y me fui moviendo más hacia el Señor. Y de alguna manera también más adelante seguía como con la inquietud, ¿no? Ya me había graduado, estaba trabajando, pero como en esos primer trabajos que está uno recién egresado, como que ¿y qué hago? ¿Y para dónde me proyecto laboralmente? Y había en mi corazón algo como que me impulsaba a servir a Dios. Y yo no, pero servir a Dios me muero de hambre, la iglesia no tiene cómo sustentarme,
no, ¿qué hago? Pero todos esos pensamientos pasaban por mi cabeza, pero inquieto por conocer la voluntad de Dios. Y Dios me dice allí en oración: anímate y esfuérzate, pon manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Ese fue uno de los pasajes que confirmaron el hecho de que Dios me estaba llamando a que le sirviera de tiempo completo. Y ahí empecé yo a decir, bueno, listo, renuncio a mi trabajo y le creo al Señor. Él no me va a desamparar y Él me va a guiar y Él me va a acompañar. Y me solté en manos de Dios confiando. Eso, poniendo el ejemplo de cómo fue el llamado de dejar una profesión, dejar un trabajo para servir a Dios. Fue por medio de la palabra de Dios que Dios me fue guiando. De la misma manera, por poner otro ejemplo diferente, en una situación particular de mi vida donde tenía que tomar, o estaba yo planteando tomar una decisión, falleció una novia con la cual me iba a casar. Y en ese momento yo me sentí perdido. Miraba al futuro y decía, no hay futuro para mí. No hay futuro para mí. O sea, literalmente estaba nublado. Pensaba en el día de mañana y veía solo negro. Mis pensamientos solo negro. No había nada en mi mente más allá. Y había tomado una decisión. Dije, bueno, renuncio al trabajo. Ahí no estaba trabajando todavía como tiempo completo. Renuncio al trabajo y nada, tengo unos pesitos ahorrados, me voy a viajar y en algún momento me moriré. Ese fue como el plan que yo me tracé. Estaba muy dolido y tampoco es que buscara mucho hablar con Dios. Sin embargo, lloraba delante de Dios. Y en uno de esos, estar allí delante de Dios, tuve una visión, que es ejemplo del método pasado. Tuve una visión y en la visión veía un muro y cómo en el muro se iba escribiendo un versículo de la Biblia. Pues me encanta porque es lo que Dios ha hecho conmigo, ¿no? Siempre me ha llevado hacia la palabra. Y en la visión Dios me mostró un versículo y yo inmediatamente abrí mis ojos y agarré la Biblia y busqué el versículo. Y Dios me decía, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Y de pronto ustedes leen eso y dicen, ¿qué palabra es esa? Pero para mí fue tan claro que Dios me decía, quédate quieto, no renuncies a tu trabajo, sigue haciendo lo que estás haciendo, no te vayas a ningún lado, no hagas nada, quédate quieto. Sigue tu vida como si nada hubiera pasado, quédate quieto, confía en mí. Yo tengo planes para ti. Yo tengo un futuro para ti. Yo te fortaleceré. Y pues mi sometimiento a Dios, creo que mi intención de corazón siempre ha sido, Señor, tú lo dices, Señor, así es, punto. Y le creí totalmente lo que Él me decía. Miren, no les digo mentiras, pasarían 3 días tal vez, ya no hubo más lloro, estaba yo como si nada hubiera pasado, es decir, totalmente fortalecido, consolado por Dios, animado. Mi perspectiva de las circunstancias había cambiado de una manera ahora a gozo, de gracias por lo que me permitiste vivir, por lo que me permitiste conocer, por la experiencia, o sea, Dios me fortaleció de una manera espectacular. En un momento donde ya estaba tomada la decisión, Dios me mostró por medio de su palabra que no debía ser eso y me dirigió en lo que Él quería para mí. Y ejemplos como estos pudiera darles muchísimos. Que la palabra de Dios es lo más básico y elemental en la vida de un cristiano para mostrarnos la voluntad específica y en momentos cruciales y determinantes en nuestra vida. La palabra de Dios. Entonces, nosotros necesitamos de igual manera rendirnos a Dios, estar totalmente dispuestos a hacer su voluntad, no la nuestra, y estar buscando su voluntad en absolutamente todas las cosas. Si Dios te está guiando
en estos días tú lees y como que hay versículos, porque uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo, y tú estás leyendo la Biblia y hay versículos como que resaltan. Entonces, si estás resaltando, busca la santidad porque en santidad nadie verá a Dios y te está llamando a eso, entonces Dios te está diciendo, necesitas empezar a caminar en santidad. Si Dios te está hablando de tu parte financiera, que tienes que organizarte y empezar a manejar las cosas, entonces es algo donde en este momento Dios te está guiando a que lo hagas. Si Dios te está guiando a que evangelices, hay como una chispita allá adentro y en las escrituras estás leyendo, Dios te está guiando a que compartas el evangelio. Y así con cada una de las áreas de nuestra vida. Lo que vamos leyendo, lo que estudiamos en estos espacios en la iglesia, es palabra de Dios para dirigir nuestra vida. Entonces necesitamos venir diariamente a la palabra de Dios llenos del Espíritu Santo para que esa palabra cobre vida en nosotros y nos lleve por los caminos de Dios. Otro, por medio de personas de Dios. Dios nos revela su voluntad a través de otras personas, cristianos maduros, cristianos llenos del Espíritu Santo. Dios los usa para mostrarnos qué es lo que Él quiere o lo que no quiere para nosotros. Hechos 9, versículos 10 al 12, miremoslo. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. También miró una visión, ¿no? A Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué hizo Dios con Ananías? Lo usó como un instrumento. Aquí solamente leímos la parte donde dice vaya y póngale las manos para que recobre la vista. Pero cuando Ananías llega donde Pablo le dice, ve, el Señor me ha dicho para qué te ha escogido, y le dice cuál es el plan y el propósito de Dios. ¿Y qué hace Pablo? Tal cual la instrucción que le da a Ananías. Entonces, Dios usa a otras personas para mostrarnos cuál es su voluntad particular. Mire que nosotros no podemos ser tan arrogantes de pensar de que no, Señor, tú y yo, a mí, muéstramelo a mí. Dios usa a otras personas para hablarnos a nosotros. Fíjese que, ¿quién le había mostrado Dios a Pablo antes? Que Ananías, un Ananías, Dios le había mostrado, como dice ahí, ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios también sobrenaturalmente le había mostrado a Pablo que iba a venir otra persona de parte de Dios, que le iba a hablar de parte de Dios. Entonces, confiemos también en personas llenas del Espíritu Santo que Dios ha puesto a nuestro alrededor, para que Dios nos hable, para que Dios nos guíe, para que Dios nos instruya. Mire que lo dice la palabra en Colosenses 3:16, ¿no? Que el mensaje de Cristo abunde con toda riqueza. Que el mensaje de Cristo con toda riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Estamos puestos para exhortarnos, para corregir nuestro caminar, para decir, oye, por ahí no es. Para que nos digas, oye, por ahí sí es, ánimo, vamos. Estamos puestos los unos con los otros para que llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, mostremos la voluntad de Dios a nuestros hermanos. Entonces también clamemos a Dios para que sea Dios usando esas otras personas, que Dios nos confirme que esa persona, que esa palabra que está hablándonos viene de parte de Dios. ¿Sí? Entonces confiemos en la provisión de Dios
que va a usar a otras personas. Tal vez Dios te quiere usar a ti para hablarle a otra persona. Tal vez ya lo ha hecho, ya te ha utilizado para que tú vayas delante de alguien y le digas, oiga, no se mete en ese negocio. Oiga, mire esta palabra de consuelo en este momento, y es palabra de parte de Dios para fortalecer, para consolar, para evitarle que tome una decisión equivocada. Otro medio por medio del cual Dios nos muestra su voluntad, el Espíritu Santo. Yo quiero que leamos Romanos 8:14, que es definitivo para nosotros como hijos de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo voy a decir de otra manera. Si usted es hijo de Dios, va a ser o es guiado, está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Ahora bien, si usted no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, sino por su propio parecer, dos posibilidades. Usted está en pecado y ha endurecido su corazón y por lo tanto apagó al Espíritu Santo y no lo escucha. O dos, usted nunca ha tenido al Espíritu Santo y entonces, pues por eso usted vive a su propio parecer. Nunca ha nacido de nuevo, no tiene la salvación. Pongámosle que puede haber una tercera opción, y es que usted apenas está conociendo a Dios y el ministerio del Espíritu Santo y cómo se mueve en su vida, y de repente no está muy sintonizado y no la tiene clara. Y entonces no entiende si es el Espíritu Santo o si es, o qué es lo que pasa allí, ¿cierto? Pongámosle que pudiera ser una tercera opción. Pero la palabra es muy clara, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Conocemos la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo que nos va guiando en medio de todas las circunstancias. Y esto no es algo excepcional. Esto tiene que ser lo cotidiano en la vida de cada cristiano. No es excepcional que el Espíritu Santo me habló. No, esto tiene que ser lo cotidiano desde que me levanto hasta que me acuesto, dirigido por el Espíritu Santo. Vamos por favor a Hechos 13. Vamos a mirar algunos ejemplos de cómo el Espíritu Santo se mueve, para que podamos entenderlo un poco mejor. Hechos 13, versículo 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué sucedió? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Les dijo, apárteme a Rubén y a Juan Camilo, que los tengo para esta misión. Así, pum, pum. Estamos reunidos, estamos orando, estamos buscando al Señor, y el Espíritu Santo les dijo, apártenme a estos dos para la misión que yo los tengo. Inmediatamente oraron por ellos, mijitos, chao. El Espíritu Santo los acabó de enviar, Dios los lleve con bien. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. Hechos 16, versículo 6. Ya habíamos leído por ahí un pedacito cuando van de misión Pablo con el combo de misioneros. Y tenían dentro de sus planes ir a un lugar. 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos trazaron su itinerario y vamos a ir a Asia y no sé qué. No habían planeado ir a Macedonia. Y entonces cuando llegan ahí, el Espíritu Santo les dice, a Asia no vayan. Y les da una visión donde le dice, vayan a Macedonia. Y entonces cambian de dirección y se van para Macedonia. El Espíritu Santo los dirigió para que no fueran a este lugar. Tenían trazado una meta, me cambio de ciudad, me cambio de trabajo. Y Dios le dice, pilas, por ahí no es.
Esa no es la decisión que debes tomar. Me tracé un plan, este es lo que quiero hacer, pilas, eso no es lo que yo quiero. El Espíritu Santo les mostró en su plan, en su caminar, lo que debían hacer, lo que no debían hacer. ¿Cómo sucede esto que el Espíritu Santo les dijo? Uno puede pensar que es por medio de una voz audible. Tal vez usted mismo ha utilizado la expresión o la ha escuchado, es que Dios me dijo, es que el Espíritu Santo me dijo. Y de pronto el que está al lado o usted mismo se pregunta, ¿y cómo le dijo? ¿Cierto? Muéstreme cómo es. El Espíritu Santo nos guía por medio de la palabra, claramente. La Biblia es indiscutiblemente lo número uno que el Espíritu Santo utiliza. Y lo recordamos, ¿no? Cuando leemos los pasajes dice que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Dios nos ha hablado. Entonces uno va a tomar una decisión y el Espíritu Santo lanza, así como a nuestra memoria, el versículo. Y uno, sí, yo debo guardar la calma en este momento, debo dejar pasar la ofensa, debo bendecir al que me maldice. Tranquilo, ser pacientes para con todos. Vienen todos esos versículos a mi vida y se me encendió la piedra. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dejad lugar a la ira de Dios, Él pagará. Entonces, vienen de una vez como un torrente. El Espíritu Santo trae a nuestra mente palabra de Dios para que hagamos o no hagamos, o tomamos decisiones. La palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo también se mueve en nosotros, diría yo, como a través de impulsos. Somos atraídos de una manera, es que es algo espiritual, entonces es difícil describirlo con palabras humanas, pero como que nos sentimos atraídos hacia algo. Entonces, le pongo un ejemplo. A mí me pasa, voy a describirlo como si no supiera qué es. A mí me pasa que de repente empiezo a pensar en X persona. De repente no es alguien de la iglesia, una persona que conocí de otra ciudad o alguien de la iglesia, y en mi cabeza. Y lo ignoro, ¿no? Estoy pensando en Juan Felipe. Entonces Juan Felipe, mira, sí, ¿qué será la vida de Juan Felipe? Bueno, y sigo con mis cosas. Juan Felipe, en mi cabeza otra vez. Y pasa al día siguiente y Juan Felipe. Entonces, espérenme, ¿por qué Juan Felipe todo el tiempo en mi cabeza? Lo busco en Facebook, en Instagram, ¿qué habrá pasado con la vida de Juan Felipe? Sí, así sucedía muchos años atrás. Hoy en día yo entiendo claramente que el Espíritu Santo trae a esas personas a mi mente para que yo ore por ellas. El Espíritu Santo me está diciendo, necesita oración. Y yo empiezo a orar por esas personas. Cuando vienen esas personas a mi cabeza, yo a veces le digo a Laura, ¿saben qué me dice Laura a veces? Yo también he estado pensando en tal persona. El Espíritu Santo lo pone a uno, le da el nombre a esas personas para que ore por ellas. Entonces, yo pudiera decir, porque ya lo entiendo, el Espíritu Santo me está diciendo que ore por Juan Felipe. Otro va a decir, ¿pero cómo le dijo? Ya hay una dinámica, un caminar con el Espíritu Santo que uno es sensible y uno entiende qué es lo que me está queriendo decir. Entonces uno empieza a orar por Juan Felipe y de repente, porque así ha sucedido, el Espíritu Santo le muestra a uno por qué orar particularmente. Es algo con su esposa, es algo con su hijo. Y entonces empiezo a orar, Señor, ¿alguna palabra para Juan Felipe? Y entonces el Señor de repente me da una palabra y entonces le mando un mensajito a Juan Felipe. Hola Juan Felipe, ¿cómo estás? Está orando por ti, no sé qué, el Señor te ha puesto en mi corazón. Mira, esta palabra de parte de Dios para tu vida. Y se la mando. Y me responde con que era justo lo que estaba necesitando, que era lo que necesitaba de parte de Dios, que está en una situación muy tenaz, que no sé qué. El Espíritu Santo es el como que nos lleva de esa manera a hacer algo. De repente usted está trabajando sentado normal, o está viendo un programa de televisión, o escuchando música, no sé, lo que sea, y viene un pensamiento. Voy a ponerlo como específico, como para que no quede en el aire. Dele 300,000 pesos a Juan Andrés. Dele 300,000 pesos a Andrés.
Señor, pero Andrés es profesional, él trabaja bien, está en la iglesia, pues es mi hermano y todo, pero no, yo además no tengo esos 300,000 pesos y me cuesta trabajo y me da pena, pero sigue insistente como esa sensación como que usted sabe que debe darle 300,000 pesos a Andrés, ¿sí? Y hasta que usted le obedece al Espíritu Santo y le entrega los 300,000 pesos a Andrés, así le hace esa ofrenda, y justo Andrés andaba en una situación tenaz, no había comido anoche, hoy no desayunó y justo esa plata era lo que él necesitaba porque yo no sabía, él perdió el trabajo, hubo una crisis en su empresa. Es un ejemplo, ¿no? A lo que voy es como una intención que Dios pone en nuestro corazón y que es repetitiva y que es recurrente y que es insistente y que no es algo que usted puede decir, ay, pues la voluntad de Dios es que yo me vaya a comer una hamburguesa, que vaya para Santa Marta, qué rico el plan de Dios. No, eso es su voluntad. El hecho de que yo empiece a interceder por una persona, o el hecho de que yo tenga que sacar plata de mi bolsillo y darle a alguien, pongámosle que uno claramente dice, pues esto no es que yo quiera estar regalando plata, no. Por eso les digo, uno necesita estar en una comunión íntima con Dios, vivir lleno del Espíritu Santo para aprender a identificar cuando el Espíritu Santo nos está dirigiendo. Y quiero tomar el ejemplo de Felipe y el etíope que veíamos, para que nos demos cuenta de esto. Hechos 8, versículo 27. Habló el Espíritu Santo, habló un ángel y le dijo, vaya por el sur, camino que va a Gaza, al desierto. Versículo 27, y entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro. Entonces imagínense la carroza, los camellos o caballos. Iba en su carroza y leyendo al profeta Isaías. Entonces iba el hombre con su rollo leyendo la Biblia. Póngale cuidado, versículo 29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, vaya a ese carro. Entonces lo pongo de una manera diferente. Usted se sienta en un avión, en un bus, está en una parada de bus, al lado de una persona y siente un impulso que le dice, compártale de Cristo. Y hay algo que lo mueve y que le dice, háblele de mí, háblele de mí. Y uno dice, pero aquí, en la calle, aquí en el bus, y yo no lo conozco. Y uno empieza a justificar así como que, pero ¿y qué le digo? Y el Espíritu Santo, háblele de mí, háblele de mí. Fue tal cual lo que le pasó a Felipe. No es que escuchó una voz que le dijo, ve al carro, sino que como que sintió voy a acercarme a este personaje y ver qué sucede. Y escuchó que estaba con la Biblia y pues, imagínense, más puesto en bandeja de plata no se puede. El Espíritu Santo, indispensable, fundamental para que nosotros entendamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. No es algo excepcional. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, debemos estar siendo guiados por el Espíritu de Dios, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son los que son hijos de Dios. Entonces, caminemos llenos del Espíritu Santo para que cada día seamos más sensibles a su voz y entendamos qué es lo que nos está hablando el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo, la Biblia, para mí, indispensable, aunque he experimentado también los otros, pero indispensables en lo cotidiano esos dos. Y lo último que vamos a hablar es por la sabiduría. Dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios.
¿Qué nos dice Dios? Que las decisiones que usted tome, que lo que usted haga en su trabajo, en su familia, en la calle, en la iglesia, en todas partes, no haga lo mismo que hacen todos los demás. No se deje guiar por las corrientes de este mundo. Viven como necios, guiados por su propio parecer, influenciados por las modas del mundo. Ay, está de moda ser cristiano de esta manera, entonces yo voy a ser cristiano de esta manera. Cristianismo no es una moda, y ser cristiano es como usted lo lee en las páginas del Nuevo Testamento, no como usted lo ve en las iglesias de hoy en día. Ser cristiano es como lo vemos en las páginas de la Biblia. Y entonces Dios nos dice, pilas como está usted caminando, no como necios, sino como sabios. Debemos buscar sabiduría para saber cómo vivir, no la sabiduría del mundo. Clamar a Dios por sabiduría, dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Señor, dame sabiduría para saber qué decisiones tomar. ¿Qué pidió Salomón para guiar al pueblo? Sabiduría para tomar decisiones, para conocer cuál era la voluntad de Dios. Sabiduría necesitamos nosotros. Dios da la sabiduría al que la busca, ¿no? Si usted no la pide, pues no se la va a dar. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios 1:7. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si yo realmente estoy buscando la sabiduría de Dios, ¿qué hay en mi corazón? Temor de Dios. El temor de Dios es honrar a Dios con mi vida, es respetarlo, es rendirme a Él en obediencia, en sujeción, es seguirlo a Él por todos sus caminos. Cuando yo temo a Jehová, más de lo que dicen los demás, al que dirá el vecino o a las apariencias entonces mi primer lugar no es Dios. La sabiduría está en el temor a Jehová, en esa rendición de Dios. Cuando realmente, como lo hemos hablado casi todo el tema, es yo tengo que vivir una vida de sometimiento a Dios, de total dependencia a Dios. Él me va a decir, acérquese a tal persona, y yo me acerco, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Pues predique el evangelio, ¿cierto? El Señor nos va guiando paso. ¿Y qué va a pasar después? Él no nos dice si la persona va a ser pastor o si va a ser misionero internacional. Dios no nos muestra. No nos dice igual yo qué tengo que hacer. En la palabra me dice, pues discipúlelo. Eso es lo que me dice en su palabra, ¿no? Es seguir su voluntad. Y este se une un poquito con el de Dios usa a otras personas. Quiero leer estos dos pasajes. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hablando de la sabiduría, de la dirección sabia, está en la multitud de consejeros. Y lo dice muy parecido Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Tal vez usted quiere armar una empresa y se habla con varios empresarios cristianos, maduros, llenos del Espíritu Santo, y todos le aconsejan al unísono, no se meta en ese negocio. ¿Usted qué debe entender que le está diciendo Dios? Pues allá hay sabiduría. Dios me está diciendo que no me meta en este negocio, que no me meta con esta persona, que no vaya en ese viaje. Yo necesito escuchar la sabiduría de Dios, que está en medio de su palabra, por el Espíritu Santo, en otras personas, en multitud de consejeros. Necesitamos buscar la sabiduría de Dios y confiar en que su voluntad es buena, que es agradable y que es perfecta. Ya sea que Dios te muestre y te dirija en su voluntad específica para tu vida a través de un milagro, a través de una visión, de una señal sobrenatural, ya sea que utilice a un hombre o una mujer llenos del Espíritu Santo, ya sea que te dirija en lo cotidiano por medio de su palabra,
o que seas guiado por el Espíritu Santo o la sabiduría que Dios da, es Dios guiándote. Es Dios que tiene una voluntad para tu vida y que te la quiere enseñar. Necesitamos rendirnos a Él, clamar a Él, depender de Él en absolutamente todas las cosas que hacemos, en el paso a paso de todas las áreas de nuestra vida. Confianza y dependencia, con mucha humildad. Realmente tenemos que reconocer nuestra arrogancia. Nosotros trazamos nuestras metas, hacemos nuestros planes. Este es mi camino, Señor, bendícelo. Somos muy arrogantes, muy altivos delante del Señor. Necesitamos agachar la cabeza y decirle, perdóname. Necesito someterme a tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. Quiero entrar al reino de los cielos y entiendo que no lo hago si mi fe genuina no me lleva a someterme a tu voluntad. La voluntad de Dios es tu bienestar. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para ti. No hay nada que glorifique más a Dios que el hecho de que tú te sometas a la voluntad de Él para obedecerle. Y por donde sea que Dios te guíe, el camino por el cual Dios te lleve, Dios te va a habilitar, a capacitar para caminar ese camino, en las circunstancias que sean que tengan que enfrentar. Así que yo los invito a que oremos.